va a contar con selección múltiple, alternativas y algunas preguntas de desarrollo que tienen que ver más con opinión de ustedes frente a lo que hemos visto en las distintas clases. ¿Ya? No es difícil para nada, en algunos solo es sentido común o cosas de lo que hemos conversado en clases. Bueno, como bien saben, se graba la clase, apenas se genere, les mando esto que sería como lo último para la prueba. Cualquier duda me lo hacen saber. Bueno, hoy día vamos a ver dos temas principales. Uno de ellos son los niveles de atención en salud, que todo lo que hemos conversado ahora aboca y nos va a tener o nos va a dar mejor sentido entender cuáles son los niveles de atención en salud. Y lo último que también vamos a ver tiene que ver con la ética, principalmente porque todos los procesos que nosotros realizamos como profesionales y ustedes futuros profesionales de salud, la ética es transversal, ¿ya? Transversal a nuestro quehacer. Entonces, ya hemos conversado de alguna manera y hemos dicho que el sistema de salud en Chile tiene 3 niveles de atención. Eso es lo que usted va a encontrar en la literatura, en muchas presentaciones de actualización del ministerio, 3 niveles. Pero en algunos servicios pueden hacer quizás una diferencia y agregando un cuarto nivel. Pero vamos a dar un pequeño ejemplo de ello, pero para que ustedes se aboquen principalmente a estos 3. Ahora, ¿de qué va a depender cada nivel? De su complejidad, de la gravedad de la patología que es atendida y otra cosa súper importante, la cobertura en la población. Es decir, cuántas personas tienen acceso a ese nivel con respecto al nivel de atención. Y la cobertura, siempre estamos hablando de cobertura poblacional, ¿ya? Y estos servicios van a depender del servicio de salud, que en este caso es nuestro hospital regional, y los CESFAM, o Centros de Salud Familiar, dependen de la municipalidad, del Departamento o Dirección de Salud Municipal, famoso DISAM. Nosotros ya hemos visto la gran red asistencial que comprende estos 3 grandes niveles. Está la red de urgencia, por otro lado está el Fondo Nacional de Salud, que va a ayudar a financiar toda la red, y los servicios de salud que están adosados principalmente al nivel secundario y terciario. Vamos a explicar cada uno de ellos. La atención primaria, ¿ya? En donde están los establecimientos municipales, tienen una mínima complejidad y una amplia cobertura. Entonces, cuando hablamos de mínima complejidad, es porque vamos a resolver problemas que no requieran especialistas, que no requieran intervención. Por lo mismo, está abocado principalmente a lo que es promoción y prevención, ¿ya? Es decir, acciones de prevención y promoción. Que en realidad, si nosotros vamos a la realidad, ¿cierto? De lo que pasa, podemos ver que la mayoría de los usuarios que se atienden en atención primaria son enfermos crónicos, ya sea diabéticos, hipertensos y otras. Entonces yo digo, ¿dónde quedó la promoción y la prevención? Que era el rol fundamental de este nivel. Entonces, es ahí donde a lo mejor hay que reforzar, porque sabemos que la puerta de entrada a este gran sistema es la atención primaria. Ejemplo de servicios, ahí tenemos los SAPU, ya que son los famosos servicios de atención primaria de urgencia, y la estrategia obviamente es porque hay ciudades muy grandes y cuentan, por ejemplo, con un solo hospital, como Arica. Entonces, en lugares estratégicos geográficamente, adosados a un CEFAM, instalan un SAPU, pero ellos van a atender situaciones de urgencia, pero de mediana y baja complejidad. Por eso cuando usted se enfrenta a algún infarto, por ejemplo, en la familia, o un accidente, no sé, por ejemplo, una quemadura o electrocución, entonces tiene que irse directo al hospital, ¿ya?
También tenemos las postas rurales, la estación médico rural, todavía existen consultorios de atención primaria, ya porque no están con el modelo de salud familiar como los centros de salud familiar, los CECOF, que son centros comunitarios, satélites de los CESFAM, ¿ya? Y que también están ubicados estratégicamente en poblaciones donde es más difícil el acceso, ¿ya? Eso es como lo que podríamos introducir en la atención primaria. Luego en el nivel secundario, ¿ya? Em, bueno, profundizando el tema de la atención primaria, ¿ya? Aquí, a pesar de que estamos hablando de promoción y prevención en salud, también hay actividades, ¿ya? Y que se tienen que ir coordinando con otras entidades. La atención primaria no trabaja por sí sola. Muchas veces recurre a las juntas vecinales, a organizaciones no gubernamentales, centros de madres, etcétera. O sea, está mucho más en contacto con la comunidad. Y es por eso también que se tiene que proyectar hacia allá. Y una forma de hacerlo es a través de los operativos. Antes de la pandemia era casi un hábito ver que cada cierto tiempo en algunas poblaciones se asentaba, ¿cierto?, un operativo. Y no solamente estaba el área de salud, sino que también estaba la municipalidad, había una entidad jurídica, entonces había un abogado que daba algunas prevenciones, recomendaciones. Por otro lado, había un veterinario que atendía, ¿cierto?, las mascotas y así. Entonces, es una forma de hacer comunidad también. Ahora, la atención primaria, cuando nosotros ingresamos, es por consulta espontánea, es decir, es porque el usuario requiere, necesita o puede ir, ¿cierto? Pide la hora y se acerca. A diferencia del nivel secundario, ya que el nivel secundario es por interconsulta, es decir, solamente llegan al nivel secundario los derivados de la atención primaria o atención terciaria, ¿ya? Eso también es una gran diferencia. Entonces, un consultorio urbano, cuando hablamos de cobertura poblacional, más o menos atienden a 30.000 habitantes de una zona específica, en donde se le va a entregar promoción, fomento de la protección de salud, orientación, derivación y atención de primeros auxilios. Un consultorio rural abarca entre 2.000 y 5.000 habitantes, con un límite de 20.000. Un centro de salud familiar, que son todos los centros que hoy en día tenemos acá en Arica, son 6, pero en funcionamiento 5, ya que el sexto, que está emplazado ahí en el Cerro La Cruz, todavía está con el tema de COVID, pero una vez que ya se habilite, van a ser 6 centros de salud familiar y eso significa que la población, ¿cierto?, que tenemos en Arica actualmente, más o menos 210.000 habitantes, se tiene que distribuir entre estos 6 CEFA, ¿ya? Si ahora hay 5 y tenemos 200.000 habitantes, significa que cada uno tiene 40.000, ¿ya? Actualmente, 40.000 en promedio. Siempre es un poco más de lo establecido, porque la población obviamente cambia, aumenta, tenemos mucha población flotante que también recurren a los centros de salud familiar. Los centros de salud urbanos, estos son establecimientos mucho más grandes, ¿ya? Estos están emplazados más en ciudades como Santiago, la región metropolitana, Concepción, Valparaíso, ¿ya? Son lugares como con más gente. El Centro Comunitario de Salud Familiar, el famoso CECOF, son los que están adosados a los centros de salud familiar, ¿ya? Tenemos el Centro de Salud Rural, que también puede abarcar hasta 5.000 habitantes, va a depender del consultorio rural o un hospital de baja complejidad. También existen los centros comunitarios de salud mental. En Arica teníamos 2, ¿ya? Yo creo que actualmente están 2, y ellos atienden aproximadamente 50.000 habitantes, ¿sí? Pero estos centros son más por derivación, ¿ya? Tenemos los servicios de atención primaria y de urgencia y las postas rurales
que atienden más o menos entre 600 y 1200 habitantes, porque en realidad son en lugares muy, muy limitados, ¿cierto? O muy lejos del lugar más central, ya sea a nivel regional, comunal, ¿sí? Por ejemplo, una posta rural sería en, ¿cómo se llama? En Putre. Ahí tenemos una posta rural, ¿sí? Que atiende más o menos 600 a 1200 habitantes. Y están las estaciones médico-rurales. Estas estaciones se atienden pero en forma esporádica, es decir, no hay gente ahí todo el día o en sistema de turno, sino que se va, por ejemplo, una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes. Y justamente son lugares súper recónditos, ¿ya? Ahí están las famosas rondas y que van, el equipo de salud se va turnando, ¿ya? Un día va el médico y la enfermera, otro día va la matrona con la nutri y así, ¿ya? Pero es muy raro que esté todo el equipo en esa posta porque al final, además que, o sea, es una estación, es pequeñísima. Habitualmente tienen, con suerte, 2 box y una zona para preparar al paciente y nada más. O sea, ¿resuelve algo? Yo creo que sí, de alguna manera, pero no es suficiente, ya no es suficiente, porque todas las cosas o situaciones de gravedad tienen que ser derivados, ojalá a un nivel de mayor complejidad. Pero el tema es nuestra geografía, que a veces no nos acompaña y no es muy amigable. Parte de las funciones de la atención primaria, aparte de la promoción y la prevención, están los controles de salud, ¿ya? Ahí tenemos hartos controles. Está el de salud de la mujer, salud de la embarazada, el niño, control de niño sano, del adulto mayor, del adulto, el adolescente también, ¿ya? Y eso lo hace el equipo multidisciplinario que esté obviamente en la atención primaria. Ahora, en la atención primaria también hay médicos, pero son médicos generales, sin especialidad. Y también dentro de las funciones de la pesquisa de morbilidad. Entonces, cuando hablamos de pesquisa, tiene que ver con el screening, ¿cierto? Si nosotros atendemos a un paciente y tiene dificultades auditivas, obviamente no se puede atender ahí, sino que hay que derivarlo a nivel secundario para que lo vea el otorrino. Lo mismo que si hay problemas visuales, el oftalmólogo. Si la matrona atiende a una embarazada pero con factores de riesgo, entonces tiene que mandarla al ginecólogo a nivel secundario. Y así, o sea, tenemos varias opciones em, para derivación. Y también el tratamiento de morbilidad no compleja, es decir, por ejemplo, un hipertenso puede ser atendido en el nivel primario siempre y cuando no se le asocie otra enfermedad y tenga cierto un mix de medicamentos que con el tiempo quizás podrían tener complicaciones o efectos adversos. Ya cuando se empieza a complejizar, entonces a este paciente hay que derivarlo al nivel secundario, ¿ya? Y lo otro dentro de las funciones es la derivación oportuna de casos a niveles de mayor complejidad, pero eso también va a depender de muchas cosas, porque va a depender de si está la disponibilidad de los recursos, si se están entregando las horas de especialistas, porque si no, igual la lista de espera va a continuar en la atención primaria. A pesar de que existe el plan GES al cual se le da prioridad, pero hay muchas otras patologías que tienen que ser vistas por especialistas. Y ese es un gran problema, es nuestro como talón de Aquiles, nuestra gran debilidad como sistema de salud, ¿ya? La había comentado, ¿cierto? Los distintos programas que existen. Uno de los últimos que se incorporó fue el de salud del adolescente, porque justamente hay un grupo etario que después de los 5 años hasta los 18 más o menos, esos chicos no asisten a los CEFAM habitualmente, ¿ya? Y ese grupo se estaba perdiendo, no se estaba haciendo pesquisa ni seguimiento. Entonces se creó este programa principalmente en horarios diferidos, un horario diferente al que es atendido habitualmente el resto de las personas, y multidisciplinario también, ¿ya? Matrona, nutricionista, psicólogo, porque eso también es importante. En los CESFAM se han ido incorporando
personal, ¿cierto? No necesariamente del área de salud, sino que tenemos trabajadores sociales, psicólogos, también tenemos parvularias y así. Con el tiempo yo creo que igual van a seguir incorporando más, pero el tema de recursos es el problema. Y bueno, el programa de salud oral, ¿cierto? Que aquí es como un poco híbrido, porque ¿quién atiende la salud oral? Un dentista. El dentista es un especialista. Entonces, pero en el nivel primario solamente son atenciones de baja complejidad, ya sea la extracción, puede ser tapadura y eso, y nada más. Pero algo más complejo, por ejemplo, la postura de, ya sea de ¿cómo se llama? Frenillos, eso tiene que ser ya a nivel secundario, ¿sí? Ahora, hay programas e iniciativas en algunos CESFAM, en otras regiones, en donde han querido incorporar a especialistas de baja complejidad, pero solamente han sido proyectos, y los proyectos habitualmente tienen un dinero designado, y cuando se acaba, después difícilmente lo vuelven a asignar. Así es que son de poca duración, pero algo aportan, porque van descongestionando los otros niveles. El nivel secundario. Aquí la complejidad es intermedia y la cobertura poblacional también es intermedia, porque solo va a depender de quiénes son derivados, ¿ya? Y esta derivación o interconsultas son desde el nivel terciario, es decir, urgencia u hospitalaria, o desde la atención primaria. Aquí tenemos los famosos CAE, que son los consultorios adosados de especialidad. En caso de Arica, ya los polis de especialidad que están al lado del hospital son los famosos CAE, en donde encontramos dermatólogos, neurólogos, ginecólogos, traumatólogos, cardiólogos, nutriólogos, entre otros. Y en otras regiones tenemos centros diagnóstico terapéutico o centros de referencia de salud. ¿Ya? Entonces solamente es por derivación y es atendido por médicos especialistas. ¿Mm? Eso es lo que ya les comenté. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer acá? Aquí tenemos el laboratorio clínico e imagenología, ¿ya? O sea, en el nivel secundario es donde se procesan las muestras, por ejemplo. También hay procedimientos de diagnóstico y terapéutico. En ese caso, por ejemplo, podríamos tener las cirugías laparoscópicas o todo lo que es imagenología, también se puede recurrir, o algún procedimiento diagnóstico terapéutico, por ejemplo, fondo de ojo, eso se ve a nivel secundario, con la ayuda de los tecnólogos en oftalmología. Cirugías mínimamente invasivas, por ejemplo, estoy inventando, la extracción de una uña, ¿me entiende? Cosas así, que no requieren la hospitalización o la estadía permanente del paciente o usuario, ¿sí? Eso vamos a un nivel secundario. Bueno, ahí están las características de cada uno. Los CAE son de alto grado de especialización. Nosotros somos un hospital de alta complejidad, tipo 1, y siempre están adosados. Y los centros de diagnóstico terapéutico son más que nada establecimientos de atención ambulatoria de alta complejidad. Se diagnostica, se tratan patologías, por ejemplo, donde se haga quimioterapia o radioterapia en algunos hospitales especializados, tienen estos centros de diagnóstico terapéutico, ¿ya? Y los centros de referencia de salud se le denomina los establecimientos de atención ambulatoria de mediana complejidad y otorgan atención de referencia para una red de 4 a 6 consultorios urbanos, ¿ya? Pero eso no lo tenemos acá en Arica. Y la atención terciaria, que compromete, ¿cierto?, a los hospitales. Estamos hablando de este sistema primario, secundario y terciario en la atención pública. Pero en la atención privada también existe. La diferencia es que en un solo establecimiento tú tienes los 3 niveles, ¿sí o no? Porque cuando yo voy a la clínica San José, yo puedo ser vista por médicos generales, eso es atención primaria, médicos especialistas, atención secundaria, o puedo ser
¿cierto?, ingresada para una intervención quirúrgica, nivel terciario, ¿ya? En cambio, en el nivel público está todo separado, pero trabajan en red. Eso es importante. Ahora, dentro de las funciones, ¿cierto?, es dar atención de cuidados intensivos a pacientes que ingresan derivados, ya sea por interconsulta desde la atención primaria o secundaria o desde la urgencia, ¿ya? Esas son las formas de ingresar. Tenemos alta complejidad, pero una cobertura reducida, porque solamente se va a atender a pacientes de acuerdo a la capacidad de camas, ¿ya? O a la capacidad de cupos de camas que tienen asignados esos hospitales. En nuestro hospital, que es tipo 1, tenemos aproximadamente 300, 320 camas, no más que eso. Imagínense, para una población de más o menos 200.000 habitantes. Entonces, si sacamos la cuenta, no es un valor muy alentador. Ahora, ¿por qué es tipo 1? Porque tenemos especialidades, subespecialidades. Está medicina, pediatría, obstetricia, cirugía, traumatología, unidad de cuidados intensivos, la famosa UCI, neonatología, y entonces todo eso engloba a una alta complejidad. Pero tenemos también tipo 3 y tipo 4. La diferencia es que, por ejemplo, el tipo 4 es muy parecido a un centro de salud familiar. En realidad no hay pabellones, no. Y si es que existe, solamente se realizan cosas de urgencia, de baja complejidad, pero todo lo demás es derivado, ¿ya? Al hospital de referencia. Hospitales tipo 4 en el sur hay muchos, ¿ya? En cada pueblito casi hay un hospital tipo 4. Y al lado tiene un CEFAM o un consultorio pequeño. Es menos personal, obviamente, y el médico, que es habitualmente el director de ese hospital, es un médico general y que está haciendo su beca. Entonces, en ese tiempo, que tiene obviamente cumplir como pagando la beca, él tiene que decidir después en qué se va a especializar, ¿ya? Eso, bueno, es una normativa que está en nuestro país. Entonces, los hospitales son establecimientos destinados a tratar a aquellos pacientes que han sido derivados, ¿cierto? Ya sea desde el nivel primario pasaron al secundario y del secundario al terciario, o llegaron a la urgencia, ¿cierto? Y dependiendo de la complejidad, quedaron hospitalizados. Tiene esas dos opciones. Y bueno, se clasifican los hospitales según la complejidad técnica, según su organización administrativa, principalmente cuando son autogestionados, el ámbito geográfico de acción y el número de prestaciones. En el caso nuestro, nosotros tenemos un solo hospital en la región y el más cercano, ¿cierto?, es Iquique. O sea, estamos hablando de 300 kilómetros. Por lo tanto, ameritaba un hospital tipo 1 en nuestra región por la alta complejidad, por la población que ha ido aumentando. Es un hospital que tiene 6 pisos, tiene un helipuerto y todas las unidades y prestaciones que yo ya les he comentado. ¿Ya? Aquí están las distintas categorías. En el 1 no hay más de 500 camas, ¿sí? Como les digo, en el de Arica bordea los 300 y difícilmente se pueden aumentar porque no hay más espacio, ¿ya? Está todo ya ocupado. La única opción es que hagan otro hospital, que por lo menos acá en Arica algo se ha escuchado, pero por ejemplo en Iquique, lamentablemente, siendo un hospital mucho más antiguo, con más población incluso la gente de alto hospicio se atiende en el hospital de Iquique, todavía no está proyectado un hospital, ¿ya? Y es complejo con toda la situación que también estamos pasando, y porque la dinámica de la población, ya que es cada vez más incierta. El tipo 2 es de mediana y alta complejidad, pero no tiene más allá de 300 camas y dotado más que nada o adscrito a una población de no más de 100.000 habitantes. En los establecimientos de categoría 3 tienen entre 100 y 200 camas, pero en una población no más de 50.000, y en los tipo 4, que menos de 100,
todo caso 100 yo diría que es mucho, tienen con suerte 25 o 30 camas, o algunos tienen hasta 4, no más, y un máximo de 30.000 habitantes. Entonces, el nivel terciario está destinado más a la resolución de los problemas que van a sobrepasar la capacidad resolutiva de los otros niveles, obviamente. Es por eso que ahí es donde tú dices, pero ¿cómo? Si en la atención primaria es donde se tiene que reforzar la prevención, la promoción. ¿Para qué? Para que descongestionemos el nivel terciario. Porque en algunas especialidades está copado. ¿Ya? Por ejemplo, en diálisis, que hay camas designadas, pero hay más usuarios que camas, estamos claros. Entonces, al final se está esperando que uno de los pacientes fallezca para darle el cupo a otro paciente, porque no hay más camas en ese ámbito. Igual que las camas en salud mental. Que esas camas justamente están en el edificio antiguo del hospital. Ahí dejaron esa zona como de salud mental y están copadas también. O sea, tú cuando revisas el sistema, porque tú puedes ver el sistema en el computador de todo el hospital, pero tienes acceso más especializado dependiendo de tu área. ¿Ya? Por ejemplo, las enfermeras en medicina pueden ingresar al sistema, pero tener una visión general de cómo está la unidad. En cambio, a su unidad pueden ingresar paciente por paciente para ver los antecedentes. En cambio, no pueden ver eh, los pacientes de obstetricia, por ejemplo. Y nosotros al revés. Sí tenemos ingreso a nuestros pacientes, pero no los de medicina o trauma o cualquier otro. Entonces, cuando uno hace esa revisión en la mañana para ver qué tanta demanda se tiene en el hospital, siempre las camas de salud mental están completas, completas, nunca hay espacio. Eso significa que están esperando, ¿cierto? Muchas personas en lista de espera para que se dé de alta un paciente y luego ingrese. Ahora, el tema de salud mental son procesos lentos. Una persona que está con depresión o que estuvo con ideación suicida o en intento incluso de suicidio, no está 2 días hospitalizado, ¿ya? Sino que está por lo menos 1 semana, 2 semanas, hasta cuando ya vean que está controlado. Y así, pues, tantas cosas que uno ve ahí. En cambio, hay otros servicios en donde la movilidad de los usuarios es mucho más rápida, no están más allá de 2 o 3 días, entonces el rendimiento de la cama, porque así al final es un rendimiento, es mucho mayor. Eso. Bueno, dentro del nivel terciario también tenemos los institutos de salud. Por ejemplo, ahí está el famoso referente del Instituto de Salud Pública. Están los hospitales de especialidad. Por ejemplo, el Hospital de Niños Roberto del Río o el Calvo Maquena, que también tiene que ver con una especialidad, u otros centros clínicos especializados, como ya sea de cáncer, etc. Esos son nivel terciario. Un concepto que también nosotros debemos manejar es esto de la autogestión en red, o sea, establecimientos de autogestión. Y esto tiene que ver porque son establecimientos de salud que tienen mayor complejidad, mayor desarrollo de organización administrativa, mayor número de prestaciones. O sea, son altamente demandados. Y estos son organismos que dependen del servicio de salud, pero desconcentrado de él. ¿En qué sentido? Porque el hospital tiene su director y el servicio de salud también tiene su director. Entonces, ninguno de ellos es jefe del otro, no. Pero sí, el hospital depende de las normativas, los programas y de los recursos que entregue el servicio de los salud, ¿ya? Entonces, obviamente hay una junta directiva que se reúnen cada cierto tiempo para ir viendo cómo se van resolviendo los problemas, cómo se va adquiriendo también más recursos humanos o cómo se va fortaleciendo también la infraestructura del propio hospital, ¿ya? Entonces, en el nivel terciario son actividades de recuperación y rehabilitación con problemas o patologías que son atingentes a una determinada especialidad médica con una alta especialidad médica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la enfermedad respiratoria tiene que verlo, obviamente, un cirujano, pero que conozca el área respiratoria, que vea el área torácica, o sea, que lo maneje todo muy bien. La parte de neurología también, o sea, el médico tiene que ser especialista, todo tiene que ser del más
alto nivel, ¿ya? El nivel terciario. Pero una cosa debe tener claro usted, que ningún nivel es más importante que el otro, ¿ya? Sino que todos tienen su rol, su función, y son dependientes uno del otro, ¿ya? Ahora, el problema de la comunicación entre los niveles es donde a lo mejor a veces falla, porque lo que ocurre en el usuario en el nivel primario es desconocido en el nivel terciario, ya que no hay un sistema que lamentablemente tenga toda la información. O sea, llegar a eso sería fabuloso, pero es muy complejo. Les había mencionado el tema de las camas. Miren, esto es una proyección del año 2015, que igual es lejano, pero es que lamentablemente, a pesar de que yo busco información, no hay actualización, ¿ya? Y menos ahora, porque todo se ha abocado al COVID, a la pandemia, entonces como que todo ha quedado atrás. Pero para que se den cuenta cómo nosotros, que somos parte de la OCDE, ¿cierto? De estos organismos que son eh, económicamente más estables, países desarrollados en su mayoría, nosotros tenemos 2.2 camas por cada 1000 habitantes. Entonces usted dice, ¿cómo, profe? Sí. O sea, una cama cada 500 habitantes. Ese es el promedio. Y imagínate que la OCDE es de 4.8, o sea, un poquito más del doble que nosotros, pero estamos muy lejos. Y si nos comparamos con Japón, Corea, Alemania, o sea, ahí el nivel de salud es otra cosa. Por eso también la lista de espera, por eso la alta demanda, por eso también la alta mortalidad, ¿cierto? En pacientes que están esperando una cama. ¿Se acuerdan que en algún momento también presenté un, una imagen donde mostraba cuántas personas habían fallecido en la urgencia esperando una cama? Como 2000 y tantas personas. Eso también fue más o menos en el 2015. Entonces, son indicadores que lamentablemente ensucian lo que se hace, ¿ya? O sea, todos los esfuerzos del profesional de salud en los distintos niveles de atención eh, no son suficientes, ¿ya? Porque si tenemos estos indicadores, ¿qué podemos esperar más a futuro? Y eso que cada vez se va inyectando más dinero y más recursos. Actualmente estamos en 8.5, ¿cierto?, del PIB en salud, pero hay que pensar que eso es para distribuirlo tanto en los tres niveles de atención, y además, como ya la atención primaria depende de las municipalidades, depende mucho también de eso, del dinero, de cómo, qué tan solvente sea la municipalidad, y ahí sabemos que hay problemas. Por eso, así como ocurrió en educación, el DAEM, que antiguamente era el famoso Departamento de Asuntos Estudiantiles, pero municipales, ya se desmunicipalizó y la educación va a depender del Ministerio de Educación. Entonces, yo creo, un comentario personal, y en algún momento también se habló de la desmunicipalización de los CESFAM, para que dependieran del ministerio directamente, porque sabemos que el ministerio tiene más recursos. Bueno, pero eso son proyecciones de muchos proyectos que quedaron ahí en el tintero, que todavía están en discusión y le van dando otras prioridades. ¿Mm? Pero sería bueno. Acá, miren, tenemos el déficit de cama estimado para el año 2018, es decir, hace 2 años en las regiones era de 8.000 camas. O sea, eso es lo que faltaba. Y para la región metropolitana, donde hay más oportunidades, era de 4.400. O sea, tremendo, ¿no? Y acá tenemos por regiones, por lo menos, bueno, si vemos Arica, tenía un déficit de 38%, bajito, comparado a, imagínate, Tarapacá, 101%. Pero imagínate en la cuarta región, donde se supone que está La Serena, Coquimbo, grandes regiones, tienen un déficit de 108%, 88% en la séptima región, 81% en la sexta. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Y el promedio nacional es de 33,4%. Eso es lo que falta de camas. ¿No? Bueno, entonces, vamos resumiendo. La atención primaria
tiene menos complejidad, pero más cobertura, porque acuérdense que es la puerta de entrada, por lo tanto tiene una población como de, por CEFAM, más o menos de 40.000 habitantes, y ya la atención terciaria va a depender de las camas que tenga disponible, ¿cierto? Es importante tener claro el nivel de complejidad y el nivel de cobertura. Entonces, el nivel primario, baja complejidad, alta cobertura poblacional, la atención es ambulatoria, por lo tanto es abierta, ¿ya? Ahí hay que tener la diferencia entre atención abierta y la atención cerrada. La abierta es la ambulatoria, es la atención primaria y la secundaria también. Y la terciaria, es decir, los hospitales, son atención cerrada, ¿ya? Acá dentro de los medios podemos tener unidades simples de apoyo diagnóstico y terapéutico, por ejemplo, algunos laboratorios, ¿cierto? De referencia, como hay laboratorios del DISAM, entonces que apoyan con el análisis de las muestras de sangre u otro. Y aquí dentro de las actividades sabemos que están los controles, las consultas, están las visitas domiciliarias, está también los operativos, la inmunización, el Plan Nacional de Alimentación Complementaria, ¿ya? O sea, el nivel primario trabaja más con la comunidad, ¿cierto? Dentro del personal, médicos generales, ¿sí? Y todo el personal de colaboración, entre ellos todo el resto de los profesionales de salud. O sea, estamos hablando de enfermeras, matrones, nutricionistas, kinesiólogos, que son como el personal más estable dentro de la atención primaria, y se han ido incorporando, ¿cierto? Psicólogos, eh, técnicos en parvularia, trabajadores sociales, ¿sí? Y los técnicos paramédicos y los auxiliares, porque son importantísimos también dentro del personal. Y aquí todos los establecimientos que ya lo habíamos mencionado. En el nivel secundario, complejidad media, cobertura poblacional media. Y aquí podemos tener dos tipos de atención, ya sea ambulatoria y hospitalaria, ¿ya? Medios, principalmente unidades diferenciadas de atención directa al paciente y otras que pueden ser de apoyo diagnóstico y terapéutico. Dentro de las actividades, principalmente de recuperación y rehabilitación de pacientes un poco más complejos o de algún tratamiento especializado, eventualmente una internación por varios días, ¿ya? Pero habitualmente son de poco tiempo. El personal, aquí el personal tiene que tener más especialidad, como también hay personal de colaboración, que somos todos nosotros. El personal de atención, ya sea matronas, enfermeros, nutris, kines, que trabajan en el nivel secundario. ¿Qué tipo de establecimientos? Hospitales y centros de ambulatorios de tecnología y especialidad. El nivel terciario, complejidad alta, cobertura poblacional baja, ¿ya? Aquí podemos tener también atención ambulatoria, pero muy poquito, sino que predomina más la hospitalaria, que es la cerrada. Aquí tenemos unidades complejas de atención directa al paciente, como también de apoyo diagnóstico y terapéutico. Actividades de recuperación y rehabilitación también, ¿cierto? De una determinada especialidad médica con alta complejidad técnica, ¿sí? Y ahí mencionamos los ejemplos de la enfermedad respiratoria y cirugía torácica, ¿ya? La neurológica también es un ejemplo. Deme un segundo. Ya. Y bueno, del personal, ¿cierto? Ahí tenemos los médicos especialistas y personal de colaboración, que todo es el personal paramédico, y los tipos de establecimientos que ya también los mencionamos. ¿Ya? Entonces son las grandes diferencias. Habíamos comentado la diferencia entre la atención abierta, que es la ambulatoria, y la atención cerrada, es la hospitalización, ¿ya? Y ahí también tenemos diferencias
entre la complejidad y los tipos de atención tanto ambulatoria como hospitalaria. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos un programa específico, que puede ser también un programa de salud del adolescente, del niño sano, del adulto mayor, quien sea, cada programa tiene sus referentes en los distintos niveles de atención, ¿ya? Por ejemplo, en el nivel primario, con respecto al programa de la mujer, ahí está el control de embarazadas, de puérperas, pesquisa y tratamiento de morbilidad ginecológica y obstétrica básica. Entonces, por ejemplo, en atención primaria se toma el PAP, se hace el autoexamen de mamas, se toman exámenes para hacer el diagnóstico de embarazo y todos los controles, sobre todo cuando es un embarazo de bajo riesgo. Pero si ya esta mujer embarazada comienza con complicaciones durante su embarazo, es derivada al nivel secundario, en donde es controlada en el alto riesgo obstétrico. Y ahí es por obviamente un ginecólogo. También se puede ver el tratamiento ambulatorio de morbilidad ginecológica. Tenemos el policlínico de especialidad de las famosas ITS o ETS, una CES, ya que es la unidad de atención, consejería sobre enfermedades de salud sexual, que antiguamente se llamaba POLITS, ¿ya? También están los más de especialidad, como de fertilidad, unidad de patología cervical y unidad de patología mamaria. Ya pasamos al tercer nivel y ahí tenemos la atención de la morbilidad obstétrica y ginecológica, principalmente atención de parto, recién nacido, pacientes ginecológicas con cáncer, prolapso, miomatosis, etc. Y existe un cuarto nivel, pero como les comentaba, solo es en algunos programas, pero más que nada este cuarto pertenece al terciario, ¿ya? Pero en algunos hacen la diferencia. En este caso, el nivel cuaternario es el tratamiento de las complicaciones críticas maternas y perinatales, considerado como la unidad de cuidados intensivos en neonatología o la unidad de cuidados intensivos de maternidad, ¿ya? Pero eso, si usted busca en la literatura, pertenece al nivel terciario, ¿ya? Así que eso es. Y bueno, si vamos a un ejemplo, en la atención primaria tenemos al típico usuario, paciente, adulto, por ejemplo, don Pedrito, que tiene 54 años, él es diabético, hipertenso, y se controla con su médico general en la atención primaria. Lo más probable es que la diabetes a lo mejor lo puede estar controlando con la dieta o con metformina, que es lo más habitual, y la hipertensión con losartán o enalapril, ¿ya? Pero cuando ya a don Pedrito necesita asociar un segundo antihipertensivo, pero obviamente sigue hipertenso, no se controla o se descontroló y ya no puede ser atendido por un médico general, entonces este médico lo deriva a medicina interna. Y eso es en el centro diagnóstico terapéutico o en el famoso CAE, que está adosado al hospital, porque lo tiene que ver un especialista, en este caso un cardiólogo, ¿ya? Este paciente, bajo las mismas situaciones o condiciones, más encima, tiene factores de riesgo, quizás modificables o no modificables, y sufre un infarto. Y cuando sufre el infarto es ingresado a la unidad coronaria, pero llega al hospital por la urgencia, se recupera, está unos días quizás hospitalizado y es dado de alta. Pero no es dado de alta directamente a la atención primaria, sino que tiene que volver a la atención secundaria para que lo vea un cardiólogo y el cardiólogo, después de quizás varios controles y exámenes, ahí él se asegure de que este paciente usuario puede volver a la atención primaria, ¿ya? Para que sea visto por el médico general y continúe con su tratamiento habitual, ¿ya? Ese es el ciclo que se realiza casi en todas las patologías, que se van complejizando en el tiempo, ¿ya? Entonces, sale de la atención primaria derivado, pero después con todo el proceso tiene que volver a la atención primaria, ¿ya? Eso con respecto para que entendamos la parte de los distintos niveles de atención. De ahí vamos a volver a explicarlo, ¿ya? Entonces, también dijimos que íbamos a hablar un poco de lo que era la ética en salud,
principalmente por declaraciones o cartas que se han manifestado, y esto por por los derechos humanos, principalmente, por el acceso a la salud universal, y porque obviamente se han cometido también situaciones de ilesa gravedad en nuestro país y en muchos otros, en donde se ha transgredido la ética. Entonces, ahora es transversal, ¿ya? Transversal en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la ética es una disciplina que busca razones universales para adecuar la conducta humana al bien del universo, la sociedad y el individuo. La idea, ¿cierto?, es que se pueda construir una ética civil o ciudadana que pueda ser compartido por todos, pero ahí es donde quizás tenemos un problema, porque antiguamente en los colegios se daba educación cívica y de alguna manera tú contribuías a que la persona fuese mejor ciudadano, ¿cierto? Respetar a las leyes, respetar a las normas, las buenas conductas, y eso se perdió, se perdió. Entonces ahora eh, como que uno ve que se transgrede más la ética y entra en juego finalmente también la moral. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que crees tú que se puede hacer y lo que no? Entonces, sobre todo en una persona, o nosotros que nos vamos ustedes, se van a dedicar a la atención de personas en donde está el riesgo, quizás la vida, la ética es fundamental. ¿Por qué? Porque va a entrar en juego qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, ¿cierto? Entonces tu ética quizás no puede que no esté tan fortalecida y tú digas, ah, si total nadie me está viendo y no lo voy a hacer. O, ah, no importa que lo haga así porque nadie me está viendo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Mm? Bueno, en la formación universitaria también se habla de ética o bioética o también de moral, ¿cierto? Ética y moral profesional. Bueno, siendo la salud pública una ciencia, un conjunto de conocimientos que tiene una practicidad, es lógico que debe apoyarse en la ética para que promueva el desarrollo humano. También estudia la moral del hombre en la sociedad, es decir, la moral está dentro de la ética. Está constituido por una serie de reglas de conducta que van a señalar una obligación, un deber ser, que hay habitualmente. Está la parte valórica, ¿cierto? Cuando usted va a práctica, por ejemplo, que muchos de ustedes quizás les tocó o les va a corresponder en algún momento, o cuando hacen su internado también, dentro de la pauta está el área valórica y ese es el deber ser. La profesión médica por largo tiempo se ha afiliado a una serie de afirmaciones éticas desarrolladas para el beneficio de los pacientes. Y esos principios adoptados por la profesión médica en todos los países definen lo fundamental de la práctica médica honorable, ¿ya? Estamos hablando de práctica médica a la práctica del profesional de salud, ¿ya? No solamente el médico en sí. Todos nosotros tenemos una responsabilidad ética. Entonces siempre vamos a estar en esa disyuntiva. Puedo hacer esto, debo hacerlo, no puedo, no quiero, etc. Y ahí es donde a ver si puedes corromper o no. Pero el principio ético fundamental es aquello que hay que cumplir prioritariamente, ¿ya? Y cuando hablamos de prioritario, también significa que se rige bajo normas. Hoy en día tiene mucho sentido el consentimiento informado, que antiguamente con dar la mano, ¿cierto? O dar la palabra era suficiente, pero ahora no. Todo tiene que estar por escrito. Y de alguna manera es la conversación o el trato que yo tengo con el profesional de salud bajo qué condiciones voy a ser tratado, qué intervención se me va a realizar, qué examen, etcétera. Y yo de alguna manera también asumo el riesgo, ¿sí? Pero eso tiene que estar por escrito. Lo otro es la honestidad de la información, ¿cierto? La confidencialidad. O sea, si yo veo un caso excepcional, eh, y yo trato o les cuento mi experiencia a otra persona, puedo hacerlo, pero nunca identificando, ¿cierto? A la persona, al usuario, al cliente, porque eso no es confidencial, ¿ya? Y ahí esto también rige mucho en la investigación, donde no se pueden identificar a las personas. Y evitar la discriminación, estamos hablando de discriminación en el trato, en la atención,
porque sabemos que existe, ¿ya? Sabemos que existe discriminación por el nivel socioeconómico, educacional, el color de la piel, la orientación sexual, o sea, hasta por pensar diferente también puede ser discriminado. Y eso no puede ser en un profesional de salud bien formado, ¿ya? O éticamente formado. También hay otros temas que se hablan con respecto al consentimiento informado, ya sea prohibiendo la aceleración artificial de la muerte, la eutanasia, el auxilio al suicidio, que son temas que todavía están ahí en proyecto. En nuestro país no está legalizado, no se ha continuado con este proceso o está ahí dormido, ¿cierto?, en alguna de las cámaras, pero son temas atingentes y que deben ser conversados a la brevedad. Y eso después va a quedar establecido bajo un consentimiento. Dentro de los principios, el respeto por la autonomía, ¿cierto? O sea, el paciente tiene que decidir. Ahora, si no tiene las condiciones, ¿cierto? No tiene las condiciones de poder decidir y lo hace el tutor o el padre, ahí igual uno tiene que saber orientar, ¿cierto? Pensando en que debe ser siempre lo mejor para el usuario. La no maleficencia, es decir, todo lo que yo haga siempre tiene que estar por sobre, los beneficios tienen que estar por sobre los riesgos, ¿sí? Y la justicia, que tiene que ver también con justicia y equidad, o sea, una cosa de que sea lo más justo para todos, dependiendo de lo que necesite. ¿Mm? Ahora, el respeto por la autonomía tiene que ver con tratar a las personas como agentes autónomos, con capacidades de autodeterminación, derecho a decidir entre las opciones personales. También proteger a las personas con disminución de su autonomía, ¿ve? Que son estas personas que están con tutores o representantes legales, pero nosotros siempre tenemos que prevalecer lo mejor para el usuario. Aquí rige principalmente de la no maleficencia, es decir, no hacer daño, con el principio de Hipócrates, en donde dice primero no hacer daño, ¿ya? En nuestro actuar. La beneficencia es una obligación ética que tiene todo ser humano de hacer bien a los demás, aumentar al máximo los beneficios por sobre los perjuicios. Y el tratamiento ético de las personas no solo va a depender de respetar las decisiones, sino también de procurar su bienestar. Y la justicia, en donde todos los seres humanos tienen iguales derechos para alcanzar lo necesario para su pleno desarrollo, la obligación de dar a cada uno lo que le corresponde, y ahí ya tiene que ver mucho lo de parte de la equidad, ¿cierto? Y el principio más olvidado que en muchas de nuestras sociedades occidentales, lamentablemente, es el de justicia. Bueno, la salud, un derecho y un deber. ¿Y por qué? Porque ser un derecho significa que tú debes tener el derecho al acceso a la salud, a un buen trato, al mejor tratamiento, ojalá la posibilidad de tener solución, de solucionar tu problema, tratamiento, pero también es un deber y eso tiene que ver con el autocuidado. No puede ser que el usuario le deje toda la responsabilidad al personal de salud si él tampoco pone de su parte para presentar la enfermedad. En ese sentido es cuando no hay prevención, no hay promoción en salud. Y es ahí donde nosotros tenemos que reforzar esa parte. ¿Mm? Ahora, la salud es un derecho y el Estado tiene el deber de crear las condiciones necesarias para que en la población haya buena salud. También tiene que garantizar en forma equitativa, tanto a los ciudadanos, parcial o totalmente, la asistencia sanitaria. Y si tenemos derecho a que la sociedad nos ayude a conservar o reparar la salud, también tenemos el deber con nuestra salud y la de la comunidad. Entonces, eh, habitualmente siempre eligen el famoso ejemplo de fumar, ¿ya? Por mucho tiempo, eh, fumar en realidad podía ser en cualquier parte, en cualquier lugar, sin el permiso o el consentimiento de nadie, las personas fumaban. Pero hoy en día eso no cambió, porque bajo los estudios, ¿cierto?, de evidencia científica, se demostró que provoca daños y provoca daños en el fumador pasivo. Entonces, ahora hay lugares específicos y es ley.
es ley, porque al final el que fuma no solamente se daña a sí mismo, sino que daña al que está al lado. Y eso tiene que ver con el deber, ¿te fijas? El deber, el que no fuma tiene el derecho a una salud, buena salud, pero el que fuma tiene el deber de no transgredir ese derecho en la otra persona. O sea, ese es uno de los ejemplos. Podríamos tener otros, pero bueno. Y la salud es un deber, ¿ya? Y esto tiene que ver con el autocuidado. Si ese concepto no está intrínseco, no está internalizado en los usuarios o en el ciudadano, lamentablemente siempre vamos a estar tratando. Y ahí, en el borde del precipicio, frente a una situación riesgosa de salud. Entonces, si nosotros promovemos y prevenimos, está comprobado de que obviamente va a haber un ahorro, ¿ya? Y no van a aumentar los costos en la atención también de la persona, ni del otro. ¿Mm? Entonces, la salud, por tanto, es un bien que tenemos derecho a que se nos atienda, pero que tenemos obligación de cuidar, ¿ya? Es recíproco. También es cierto que no se puede hablar de un sistema de atención a la salud sin que venga a la mente ideas con el compromiso moral. En un amplio sentido, la atención a la salud lleva implícita la búsqueda del bien para los seres humanos, sean individuos sanos o enfermos. Y ahí nace, cierto, la declaración de Alma Mater, que ocurrió en el año 78, donde se reunieron los principales representantes de todos los países del mundo, y luego de haber realizado un análisis de la situación, entonces llegaron a la consigna de salud para todos en el año 2000. ¿Mm? Y esta estrategia es la famosa atención primaria de salud. ¿Por qué? Porque ahí es donde todo el mundo tiene acceso, una atención primaria, la puerta de entrada al sistema. Ya estamos 20 años después, ¿cierto? Y vemos que por lo menos ha mejorado algo, pero nos enfrentamos a otras situaciones y eso lamentablemente va en desmedro a lo que se planteó hace 20 años atrás. Porque salud podemos tener, pero ¿qué calidad de salud? Ese es otro tema. Y en esa conferencia, eh, bueno, reitera firmemente que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, que es lo que viene diciendo la OMS hace mucho tiempo. La grave desigualdad existente en el estado de salud de la población es política, social y económicamente inaceptable, por tanto, motivo de preocupación común en todos los países, ¿ya? O sea, siempre el tema de recursos y el desarrollo económico y social es fundamental para reducir las inequidades de salud a través de la promoción y prevención. El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de los pueblos, ¿ya? Los gobiernos, el Estado, ¿cierto? Siempre. La atención primaria forma parte integrante del Sistema Nacional de Salud, lo que va a constituir la función central y el núcleo principal que constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. También esta atención se orienta hacia los principales problemas de salud en la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Hay que también considerar que ahora se habla de cuidados paliativos como una quinta opción, necesarios para resolver esos problemas y estar asistidas por sistemas de envío de casos integrados, funcionales y que se apoyen mutuamente. Eso es un trabajo en red más que nada. Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción con el objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud. También, ¿cierto? Los países deben cooperar con espíritu de solidaridad y de servicio para garantizar la atención primaria en todo el pueblo y asignar, ¿cierto?, una proporción adecuada de recursos a la atención primaria de salud, ¿ya? O sea, es como un punto bastante álgido, pero como sabemos, depende de las municipalidades. Y está la Carta de Ottawa, que se enfoca principalmente a la promoción de la salud, que también con la consigna del objetivo de salud para todos en el año 2000,
Y esta conferencia fue ante todo una respuesta a la creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública en el mundo, que era y tenía que ver con la promoción en salud. Y esto consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar y ejercer un mayor control sobre sí mismos. La salud se percibe no como un objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana, y dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario, ¿ya? Y es por eso que también ahí llegamos al concepto de lo que es un determinante social, ¿cierto? La salud es un determinante social porque depende de qué tan estable esté el país, que haya paz, la educación, vivienda, alimentación, ingresos, un ecosistema estable, sustentable, justicia social, equidad, ¿ya? Todo de ello depende de la salud y una buena calidad de salud. Entonces, obviamente, la idea es promocionar el concepto. Una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, y no solamente personal, sino que de un país también. Porque si obviamente esa persona que está bien de salud va a poder rendir, si es un niño, va a poder rendir bien en sus estudios, se va a poder desarrollar, un trabajador va a poder rendir bien en su trabajo, todo, o sea, todo está ligado a tu estado de salud. Los factores políticos, económicos, sociales, culturales, conductas, biológicos también pueden intervenir, ya sea en favor o en detrimento de la salud. Por lo tanto, el objetivo de la acción por la salud es hacer que esas condiciones sean favorables para poder promocionar la salud. Y aquí juegan, ¿cierto?, un gran rol los medios, ¿ya? En el sentido de que la promoción de salud se centra en alcanzar la equidad. Su acción se dirige a reducir las diferencias del estado de la salud actual y asegurar también la igualdad de oportunidades, proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial. Y las personas no podrán alcanzar su plena salud a menos que sean capaces de asumir el control de lo que determine su estado de salud. O sea, todo como muy redundante, ¿cierto? Los conceptos, pero al final estamos hablando de lo mismo, promoción y prevención. Eso es fundamental. Autocuidado es otro concepto, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Como profesionales de la salud, actuamos como mediadores. Ahora, ¿quiénes son mediadores también? El gobierno, los sectores sanitarios, sectores sociales, económicos, las ONG, las autoridades locales, los medios de comunicación. O sea, es ahí donde nosotros decimos, pero bueno, ya, la industria. La misma industria que produce un alimento y que no es favorable, ¿cierto? O sea, em, ¿cómo se partió? Primero con el etiquetado, porque claro, usted se compra una galletita y ve el etiquetado nutricional. ¿Qué tiene? ¿Cuánto energía, cuántas calorías, cuánta grasa, hidratos de carbono, sodio, azúcar, bla, bla, bla? Aún así se lo come igual, ¿cierto? Pero eso no fue suficiente. Entonces después, ¿qué vino? Los famosos sellos, ¿sí o no? Los sellos negritos donde dicen alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio. O sea, el alimento puede tener 4 sellos y aún así usted igual se lo come. Entonces, eh, se hacen cosas, hay estrategias, pero si no está el concepto de autocuidado, la persona igual lo va a consumir. Entonces esa persona sabe que es riesgoso, ¿cierto? Lo sabe, pero aún así se lo come. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Mm? Y lo otro es que los medios de comunicación, que hoy en día estamos plagados e invadidos con las redes sociales, pero los medios de comunicación más masivos, que son la televisión, la radio, tampoco son mediadores frente a la prevención o promoción en salud. Porque si usted ve, no hay muchas propagandas o difusión de información respecto a esos temas, porque obviamente no son rentables. O sea, el ministerio no va a tener millonada para que empiecen a dar propaganda de la prevención.
de algunas patologías, ¿cierto? Porque obviamente el canal de televisión o de radio, ¿de dónde va a tener recursos? Necesita de sus auspiciadores. Entonces también es un tema medio político, medio social, económico. Eso es lo que pasa. Ahora, la participación activa en la promoción de la salud va a implicar, primero, reorientación de los servicios sanitarios. Por otro lado, irrumpir en el futuro, o sea, porque yo quiero cambiar lo que va a pasar más adelante. Elaboración de una política pública sana, la creación de ambientes favorables, el razonamiento o reforzamiento de la acción comunitaria, el desarrollo de aptitudes personales. ¿Ya? Se han creado programas, por ejemplo, el Elige Vivir Sano, fue un gran programa inicialmente en un gobierno, pero como es un plan de gobierno, después viene el otro gobierno y lo saca, o no entrega los mismos recursos, entonces va perdiendo protagonismo. Y después vuelve el otro gobierno y lo modifica o lo elimina y crea otra política, otra estrategia. Entonces no hay continuidad en los programas y por eso tampoco vemos realmente el impacto o los cambios que requerimos. ¿Mm? Y bueno, con lo mismo, ¿cierto? La conferencia de Carta de Ottawa para la promoción de salud, ahí los ejes principalmente era reforzar la acción comunitaria, desarrollar las actitudes, reorientar los servicios, dotar, mediar y promover salud, ¿ya? Establecer una política pública sana. Cuando hablamos de política pública es porque compromete a la mayor cantidad de personas posibles y ojalá esta política pública se mantenga en el tiempo. ¿Mm? En otra clase vamos a hablar de políticas públicas. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿No? Bueno, aquí está la actividad que va a ser evaluada porque parte del sistema de evaluación, aparte de las pruebas, hay una que es actividades, ¿ya? O actividades en clases. Y vamos a tener esta y otra que vamos a presentar cuando hablemos de epidemiología. Yo se los voy a informar con anticipación. Pero esta es la primera actividad evaluada en donde usted tiene que conformar grupos de 3 a 4 personas y en un Word, ¿ya? Es importante que sea en un Word, me lo mandan a mi correo de siempre, van a presentar un caso clínico, en otras palabras, una situación de salud que pase por los 3 niveles de atención, como por el ejemplo de don Pedrito, ¿ya? Una persona que comienza su control con tal médico por tal patología en la atención primaria, luego pasa al nivel secundario porque pasó tal situación y es visto por el especialista, pero ahí es importante que digan qué especialista, ¿ya? Eh, luego pasa al nivel terciario porque a lo mejor se complicó o se encontró otro diagnóstico. Ahí ustedes tienen que jugar un poco con el caso clínico y de vuelta. Es decir, cuando el paciente es dado de alta, ¿cierto? Regresa al nivel secundario, lo ve el especialista y después de algunos controles o exámenes de rigor, pasa al nivel primario para ser un usuario más de esta gran red asistencial. ¿Ok? Van a tener una semana para presentarlo. Importante es que sea antes de la prueba. ¿Ok, Diego? Profesora, Dígame. cuando se refiere que regresa al nivel primario, puede ser que por distinta patología o que quiere que No, hagamos referencia es el al control de mismo. la misma. El Ok, mismo caso, venía. El mismo caso clínico tiene que, la misma persona, ok, ¿ya? ok. O sea, hay que buscar, ahora ojalá sea del área de ustedes, ya sea de laboratorio o de oftalmo, que sea un problema atingente a su línea de formación, ¿ya? Para que involucren al profesional tecnólogo ahí. ¿Sí? ¿Se pide que ahondemos en la patología o es solamente la referencia con No, respecto? solo el Ah, ok. ejemplo nomás, no, nada más. Profe, una pregunta.
Fabiola. Yo estoy acá de colada, pero lo tendría que presentar con el grupo de la mañana, ¿cierto? Sí, sí, Fabiola. Ya. ¿Usted es de Rayo? Sí. Ya, sí, no, tiene que ahí juntarse con algún grupito y hacer el trabajo. Ya, importante que vengan los integrantes para saber quién participó. Muchas gracias. Tienen una semanita, una semana, ¿ok? No, solo se debe enviar, no se va a presentar. No, no, no. No, no, no tenemos tiempo para eso. ¿Ya? Solo Profe, presentar. la fecha máxima. Ok, profe, entonces la última, la fecha de entrega será máximo la próxima semana antes de la prueba, ¿no? Exacto. Sí, Ok, tienen una gracias, semana profe. para hacerlo. De nada. ¿Alguna duda respecto a la materia? Profe, me pasó algo extraño con el video. Lo estaba viendo justo antes de entrar a la clase ¿Ya? y iba a mitad de camino y me apareció un letrero que decía, no tiene, como, el dueño ha quitado el permiso para ver este video. Y luego me voy al correo otra vez y me aparece le tomo una foto igual, un Ya. letrero que dice, este usuario no pertenece a su red, o sea, por el nombre suyo, Qué raro. a su red Porque organizacional. he estado autorizando a varios. Me llega el correo como al acceso y autorizo al tiro. Sí, usted me Qué había raro. autorizado, yo vi el Sí, correo y por eso estaba mirando la clase para como ya. tener Y no, no continuidad. he modificado nada, vale. Nada de nada. Ya que entonces quizás fue una falla del sistema. Puede ser. Pero si tiene dificultad, me avisa. ¿Ah? Y yo se los Gracias. mando, no tengo problema. ¿Mm? Gracias. Importante que tengan todo el acceso. Profe, usted igual sube las cosas a e-learn, ¿cierto? Yo ahí No, está bien, intranet. ¿no? Yo uso intranet. No he usado el sistema e-learn. Solo intranet. Ahí van los PPT en realidad. Los PPT y la clase se las mando al correo. Porque es muy pesado por el drive. Gracias, Profe, profe. ¿de cuánto tiempo va a contar la prueba? Porque como me entendí que llegué un poquito tarde cuando estaba hablando justo lo de la prueba, que hay que escribir. Pero muy Entonces, poquito. Ale. ok. No, son preguntas bien dirigidas. Tienen la hora y media para mandar la prueba de vuelta. Y solamente la prueba de respuesta, o sea, la hoja de respuestas, ¿ya? Así que es importante que, es más que nada para las personas que no tienen acceso a impresora, ¿sí? Ustedes descargan, la ven y en una hoja aparte, incluso a mano, pueden hacerlo. No tengo ningún problema. Pero que esté claramente identificado las alternativas, letra clara en las respuestas, ¿sí? Ah, ok. En ese caso se tomaría una foto y se le enviaría Sí, también al correo, ¿no? nítida. Dijo. Sí, eso es lo que les pido, que sea nítida. Porque a veces Ya, profe. oh, cuidado, porque a veces no guardan y mandan la hoja en blanco, ¿ya? Entonces, hay cuidado. Pero es importante que quede siempre el respaldo de que ustedes mandaron durante el momento, porque también el tiempo cuenta, ¿cierto? Sí, la prueba la mando en Word y en PDF. A algunos les gusta en PDF para que no se desconfigure, no sé. O la pueden editar encima. Así que esas opciones van a estar. ¿Ya? No entendí la fecha de entrega de la actividad. O sea, la prueba es Antes, la próxima semana, pero la actividad antes de la sería en prueba, este. mi niño. Antes de la Ah, prueba. ya, ya. Sí, hasta Antes hasta no el hay último que como momento. exponerla, no hay que exponerla ni nada, solamente enviarla. No, no, Pablo, no, solo Ah, mandar. ya. ¿Ya? Vale, gracias. Disculpe, profe, solo para estar Dígame. segura, la fecha máxima de entrega será como hasta la 13, Eh, ¿no? claro, Al en el martes caso de 13. ustedes, que la prueba a las 4:20, Martes. hasta las 4. Tienen plazo. Ah, ya. Ok, profe, ¿y será el 13? La prueba es el 13. Ah, ya. Perdón, Viernes profe, 13. ¿Está A sus segura? Ya, pero gracias, ¿cuánto profe. tiempo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a ser la prueba? ¿De hora y media. cuánto? Hora y media. ¿Sí? ¿Va a estar disponible desde las 4 4:30. o desde qué? De 4 y 4:20. media a 6. De 4:30 a 6. Ah, Sí, ya. sí.
Ujú, Disculpe, profe. Camila. ¿De qué tema? ¿Qué tema va a entrar más o menos para la prueba, profe? Todo, hasta Todo. lo que hemos visto hoy día. Son Ah, ya, 6 ok. clases, Camila. 6. Ah, ya. Solo que esto segura. Muchas gracias, profe. Disculpe. De nada. No, y voy a preguntar cosas prácticas, o sea, no. Algo, o sea, voy a preguntar lo que les va a servir, lo que van a usar pues, en su vida. No cosas por nada. ¿Ya? Si acaso. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, si hay dudas durante la semana, pierdan cuidado y me escriben, ¿ah? No hay problema. Yo ahí les puedo aclarar algunas situaciones, ¿sí? Ya, Ya, chicos, profe, que tengan gracias. buen fin de semana, descansen igual y ya todos con mejor ánimo. Nos queda poco ya. No, yo digo poco, pero ya a esta altura del año somos más cansancio que personas, como dicen, ¿no? Así Profesora, que ánimo, ¿no? Dígame, Ale. ¿verdad que la clase que no se dio, que usted dijo que le iba a subir, es la de redes asistenciales? Sí, Es como que se amplió más porque ya habíamos tocado un poquito de ese tema, justamente, ¿sí? pero es esa, Ok, ¿sí? ya, Redes asistenciales. Está ya, todo profe, gracias. relacionado, si se dan cuenta. Hay conceptos que se van tomando, tocando, está todo relacionado. Ya chicos, que estén bien, cuídense mucho. Chao, Chao, profe. chau, chau. Gracias, Chao, profe. Chao, chao. que esté Chao, bien. profe. Igual Chao, profe, ustedes, cuídese. Chao. igual, igual.